Bueno, yo recuerdo que vimos entonces en el mes de julio 4 capítulos. En el primer capítulo vimos que le intitulamos 439 años después, vimos la situación en la que estaba el pueblo de Israel ya después de 400 años de vivir. Recuerda usted que llegaron con José y su familia, 70 personas. Ya después de todo este tiempo, 400 años, ya era prácticamente una nación de aproximadamente 2 millones de personas. Y sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Cómo quedaron reducidos a la esclavitud. Y Dios ya tiene un plan para sacar a su pueblo de Israel, así como Dios tiene un plan para la redención del mundo. Amén. Dios sigue adelante con sus planes, con nosotros o sin nosotros. Esa es la realidad, pero ojalá sea siempre con nosotros. En la clase 2 vimos, bueno, en la primera vimos ya cómo Moisés fue rescatado de la muerte por el edicto del faraón. En la clase 2 vimos a Moisés como príncipe de Egipto. Sus primeros 40 años de edad fueron como príncipe de Egipto porque fue adoptado por la hija del faraón. Vimos todo lo que representaba Egipto, qué es lo que representa el mundo. Vimos el entorno de Moisés. Vimos cómo era un hombre con una capacidad intelectual fuerte, con una capacidad de mando también. Hablamos de nuestros antecedentes. Era un hombre poderoso en hechos y en palabras. En pocas palabras, era un candidato para llegar a ser faraón. Vimos cómo fue confrontado con la necesidad cuando fue a visitar a su pueblo, el error que cometió, que le llevó a ser perseguido por el faraón, por lo que Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto. Se fue a la tierra de los madianitas. Y todo esto vimos varias aplicaciones al liderazgo, vimos las consecuencias de su error. En la clase 3 vimos, le intitulamos Las caras del desierto. Los segundos 40 años en la vida de Moisés los pasó en el desierto como pastor de ovejas, ¿verdad? Su suegro Jetro era el dueño de las ovejas. Vimos cómo Dios estaba trabajando en su carácter, desarrollando una actitud de siervo. Dios no podía utilizar al Moisés egipcio. Dios tenía que utilizar al Moisés siervo. Por eso pasó 40 años de preparación en el desierto. Vimos muchas veces los errores nos llevan a tener un espíritu enseñable. Vimos las caras del desierto, lo que pasa uno en la vida del desierto. Para nosotros el desierto es esos tiempos en lo espiritual, tal vez de cansancio, de confusión o de que tenemos que estar apartados, ¿verdad? Porque no es fácil el liderazgo. Yo no sé si todos ustedes están sirviendo en su iglesia en alguna área. Si lo están haciendo, qué bueno. Y si usted no está todavía sirviendo, de todas maneras estas clases le sirven a usted. Ojalá todos sin excepción pudiéramos tener un servicio a Dios dentro de la iglesia, muy importante. Vimos en las caras del desierto el aislamiento, hablábamos todo lo que es el aislamiento, hablamos también del anonimato. En el desierto pues nadie lo conoce a uno, está totalmente solo. Vimos el factor tiempo en el desierto. Para Moisés fueron 40 años. Vimos la soledad también como una cara del desierto. Cuando estás en el desierto estás tú solito, ahí no hay nadie más que tú y Dios solamente. Vimos la incomodidad también. Vivir en el desierto pues es muy incómodo. Vimos cómo ahí Dios cambia nuestros hábitos, nuestros temores, nuestros resentimientos. Y ahí nos quedamos. En la clase cuarta vimos el llamado de Moisés, que está en Éxodo capítulo 3. Vimos todos los aspectos de cuando Dios nos llama. El primer llamado a la vida de la persona es el llamado a la salvación, cuando uno es inconverso todavía. Y recuerda que el llamado quiere decir invitación. Cuando tú le compartes a alguien el mensaje de salvación, esa persona va a decidir si acepta o no, porque tenemos un libre albedrío como seres humanos.
y ya como cristianos seguimos teniendo un libre albedrío. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, pero seguimos teniendo la capacidad para nuestras propias decisiones. Vimos en el llamado, el encuentro con Dios, ¿verdad? Que siempre los encuentros con Dios son sobrenaturales. Vimos que de un lugar común se pasó a un lugar santo. Ahí en el monte Dios declara su identidad. Y en su llamado vimos las dudas de Moisés. Moisés tuvo varias dudas: la falta de capacidad, la falta de mensaje, la falta de elocuencia, la falta de autoridad en cada una de las dudas de Moisés, pero Dios le respondió que va a estar con él. Dios le responde y ahí fue donde nos quedamos en el mes de julio, ¿verdad? Ya por fin Moisés acepta el llamado de Dios. Tuvieron que pasar ¿cuánto? 80 años en la vida de Moisés. Entonces, vamos a ver hoy el regreso a casa. Vamos a leer el regreso a casa. Vamos a Éxodo capítulo 4, verso número 18. Entonces, ya Moisés acepta el llamado de Dios, ya tenía una misión especial. ¿Cuál fue la misión? No la visión. ¿Cuál fue la misión de Moisés que Dios le dio? Sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa fue la misión. La misión es el trabajo, es lo que nosotros tenemos que hacer. Vimos en la primera clase muchos aspectos de lo que es la misión. La misión nos dice lo que tenemos que hacer y la visión nos dice cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Siempre tenemos que tener claro cuál es la misión de nosotros como iglesia. Ya luego Dios nos da una visión específica. Éxodo 4:18. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Ya, perdón. Ok. Entonces, regresa ya Moisés, ya está convencido, habla con su suegro, aunque no le dice realmente el motivo principal, nada más le dijo quiero regresar a ver y todo, ¿no? Entonces, y lo único que Dios requiere de nosotros para poder servirle es un corazón dispuesto. Dios no espera perfección de nosotros. Dios no requiere que tengamos todas las respuestas, ni tengamos todavía toda la capacidad, porque el liderazgo es un desarrollo también, así como en la vida cristiana es un proceso de crecimiento a través del fruto del Espíritu Santo. En la vida del servidor vamos a comenzar y va a ser un proceso. Porque muchas veces cuando recibimos la invitación, pues lo primero es como las dudas de Moisés. No tengo el conocimiento, no tengo la capacidad, no tengo el tiempo, no tengo muchas cosas. Pero lo importante es solamente tener un corazón dispuesto y Dios va a ir acomodando las situaciones, Dios va a ir acomodando las circunstancias y nosotros aprendemos a fluir a través de esas situaciones y circunstancias. Entonces, Dios requiere que usted tenga un corazón dispuesto. O sea, es dar un paso de fe en esa dirección. Amén. Entonces, y estar a disposición de Dios. A mí me impresiona la vida del apóstol Pablo. O sea, no vamos a hablar de él. Pero el apóstol Pablo recibió su llamado a servir a Dios prácticamente en el momento de su salvación, en el momento que él aceptó al Señor Jesucristo como Salvador personal. Tú lo encuentras en Hechos 9. En ese momento, ¿qué fue lo que dijo Saulo de Tarso? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, en ese momento él ya se puso a disposición de Dios, ¿no? Es algo increíble. Con Moisés fue diferente, con cada uno de nosotros puede ser diferente.
Yo me salvé el 30 de noviembre de 1985. Yo recibí mi llamado, ese fue mi llamado a salvación, y mi llamado al servicio a Dios lo recibí en agosto del 86. Fueron 9 meses, 10 meses después de que ya me salvé, empecé a asistir a la iglesia, recibí mi llamado para servir a Dios, y desde agosto del 86 yo sirvo a Dios ininterrumpidamente en todas las posiciones que Dios nos ha puesto dentro de la iglesia. Amén. A los 9 meses de ser cristiano, pues tal vez tenía yo dudas, tenía temores, no sabía muchas cosas, pero solamente fue un corazón dispuesto. ¿Qué tan dispuesto ha estado su corazón para servir a Dios? Cada uno de nosotros lo sabemos, ¿no? Cuando hacemos las preguntas, pues para que cada uno de nosotros podamos contestarnos, ¿no? Tal vez no lo podamos hacer ahorita aquí en la clase porque nos llevaría mucho tiempo, pero cada uno de nosotros sabemos si estamos dispuestos bueno, ahora, una vez después de que hemos aceptado el llamado de Dios, ¿cuántos hemos aceptado ya el llamado de Dios? Bueno, en el tiempo que haya sido, o a lo mejor usted todavía no ha recibido su llamado para el servicio a Dios. Es muy importante contar con 3 elementos fundamentales básicos para todo servidor cristiano. No importando en la posición que usted esté en la iglesia. Puede estar ya aquí en el púlpito, puede usted ser el pastor asistente, líder de alguno de los ministerios, en cualquier área. Todas son sumamente importantes. Hasta las que se consideran más sencillas son sumamente importantes dentro de la iglesia. Y todos debemos tomar en cuenta estos 3 elementos. Número 1, estar seguros que es la voz de Dios. O sea, estar seguros que es Dios quien nos está extendiendo la invitación para servirle. Obviamente, normalmente Dios lo hace a través de personas, ¿no? A través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes, pero tenemos que estar seguros que proviene que proviene de Dios. Si no estamos seguros, no vamos a poder servir bien y servir ya todos los días, porque he visto a muchísimos servidores que empiezan bien y después se hacen a un lado, aún hasta a nivel de ministros, lo hemos visto. Entonces, tiene usted que estar seguro. Yo creo, en mi posición, que no es difícil escuchar la voz de Dios. Por eso, bueno, todos los cristianos tenemos que tener nuestro tiempo de oración, de estudio de la palabra, todo lo que requiere en nuestro crecimiento. A veces Dios nos puede hablar con voz fuerte, a veces nos puede hablar con un susurro, así algo, ¿verdad? A veces mediante una predicación, mediante nuestros líderes. A veces cuando usted está escuchando una alabanza y está orando y todo, usted puede escuchar. Esos momentos son muy importantes, ¿verdad? Nuestro espíritu está sensible para escuchar la voz de Dios. Juan 10:27 dice anótelo nada más. Nuestro Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No está hablando de las ovejas, está hablando de nosotros. Entonces, no es difícil escuchar la voz de Dios. Ya todo depende de nuestra relación con Dios. Todo depende de nuestra intimidad con Dios y de ser fieles a el estar aquí en la iglesia, el ser parte de la iglesia. Para mí es imposible que cualquier miembro de la iglesia, de cualquier iglesia, no vea la necesidad que hay en su iglesia, en su familia, en su ciudad, en su país y en el mundo también. Sabemos todo lo que está pasando en nuestro país, todo lo que está pasando en el mundo. Es imposible que no nos demos cuenta la necesidad que hay. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos recibimos un llamado, todos recibimos una invitación para poder servirle. Anote Efesios 3:12, anótelo nada más.
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos un acceso a la presencia de Dios, debemos tener confianza y debemos tener fe. La fe tiene que seguir creciendo. La fe es parte de los dones del Espíritu Santo, pero la fe es también parte del fruto del Espíritu Santo, que es el crecimiento del cristiano. Entonces, nuestro nivel de fe tiene que ir aumentando diariamente. Entonces, si usted ya está sirviendo o va a servir a Dios, tiene que estar seguro que es la voz de Dios, que es Dios mismo quien lo está invitando para servirle. Amén. No es nada más el hombre, aunque muchas veces es a través del hombre, por supuesto, de las autoridades. ¿Tiene usted convicción acerca de la dirección en la que usted se dirige? Me refiero ministerial, ¿no? Claro, debemos saber la convicción personal, ¿no? Nuestros planes personales, de trabajo, familiares, guardar nuestra salvación, nuestra santidad. Por supuesto, eso es muy importante, pero ahorita nos estamos refiriendo a todos los aspectos ministeriales, a todos los aspectos de servicio dentro de la iglesia. Yo lo estoy tratando a usted, que usted ya es líder. Yo lo estoy tratando a usted ya como líder, como servidor, incluso como ministro también, ya como ministro o como diácono, como cual sean las posiciones, ¿no? Quiero, esperando que usted tenga ya ahorita esa disposición, tenga usted esa mentalidad, ¿no? Y saber que en la dirección que Dios lo está llevando, Dios lo va a llevar en varios pasos en su servicio a Dios. Entonces, usted debe saber en qué dirección Dios lo está dirigiendo ministerialmente, porque si no lo sabemos, pues no vamos a saber cómo Dios nos va a usar. Tiene que saber, tiene que tener un plan, el que Dios lo está llevando, saber en qué momento, en qué posición está usted ministerialmente hablando y hacia dónde Dios lo va a llevar o lo va a promover. A lo mejor nunca va a estar en la posición en la que usted está ocupando actualmente, que es importante. A lo mejor Dios lo va a promover a otra posición. Y siempre en nuestra iglesia debemos tener fijo el aspecto misionero. No solo el crecimiento local aquí en las cuatro paredes o bueno, aquí en nuestro edificio, sino hacia dónde Dios nos va a llevar para extender el reino de Dios. Amén. Esto tiene que ser parte siempre importante en nuestra iglesia. ¿Desde quién? Obviamente desde nosotros los pastores, y esto depositarlo en usted como servidor dentro de la iglesia. A lo mejor usted no se imagina hasta dónde Dios lo va a llevar. Tenemos misioneros en España, ya son pastores, y ellos salieron de la casa de rehabilitación allá en la Ciudad de México hace muchos años. Varios de ellos habían perdido a su familia, habían perdido su trabajo, habían perdido todo y estaban tirados en las calles por el alcoholismo o por otros tipos de droga. Y ahora están en España o están en México o están en otro lado, todo. Dios los rescató, fueron agradecidos con Dios, Dios les extendió el llamado en su tiempo, como en el tiempo de cada uno, y ahora están sirviendo a Dios, ¿no? Y así con nosotros, aunque obviamente tal vez no venimos de esos, o usted no venga, yo sí vengo de esos antecedentes de alcoholismo y drogadicción, pero tal vez usted no, cualquiera que hayan sido sus antecedentes, pero todos recibimos un llamado de parte de Dios, todos tenemos la oportunidad de servir a Dios. Usted sabe ¿qué porcentaje de miembros de una iglesia realmente están involucrados en el servicio? A ver, aquí en esta iglesia local, aquí nada más, la iglesia aquí donde estamos ahorita con Pastor Dani, los miembros de esta iglesia, ¿cuántos servidores hay aquí en la iglesia? Así dígame un número, entre todos,
de todos, ¿no? Aún del talento, de todo. ¿Cuántos servidores en total hay? Aprox. Unos 30. Ok. ¿Cuántos miembros tiene esta iglesia? Aproximadamente. 100, 200, ¿no me pasaron el dato? Ponga 200, ver el dato que pasa, pastor. Entonces, estamos hablando, si de 200 miembros solamente 30 están involucrados, ¿qué porcentaje de la iglesia? Es un poquito más del 10%. Póngale el 15%. ¿Se imagina usted? Y este mismo porcentaje es estándar en todas las iglesias. ¿Se imagina usted que el 50, el 60, el 70% de los miembros de la iglesia estuvieran involucrados en un área de servicio? ¿Cómo crecerían las iglesias? Que es una razón de ser de la iglesia, ¿no? Extender el reino de Dios. Pero no lo hay porque solamente hasta un 15% de los miembros son los que se involucran. O sea que el 85% de la iglesia vienen a la iglesia, asisten, reciben de Dios, aportan sus diezmos, si lo hacen o no, que también la cuestión de diezmos, el porcentaje es bajo, pero no estamos hablando de ello también. Pero nunca mueven algo en la iglesia. Imagínense qué desperdicio de dones, de capacidad para el servicio a Dios. Esto no pone en peligro la salvación, ¿ok? La salvación la guardamos no por nuestro servicio a Dios, sino por nuestra vida de santidad. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros caminamos por fe. Las obras no nos salvan, no dan puntos para la salvación. Pero, pues, caray, ok, yo soy salvo, camino en santidad, estoy bien en mi relación con Dios y no sirvo dentro de la iglesia, se está desperdiciando mucho. Por eso el mundo está avanzando rapidísimo. Los acontecimientos allá afuera y del pecado y la maldad están avanzando rapidísimo. Pero la iglesia cristiana en general avanza muy lento porque no queremos, o sea, en general, involucrarnos en algún área de servicio, aunque tengamos trabajo. No todos vamos a servir de tiempo completo. Puede ser de medio tiempo, tiempo parcial, de acuerdo a las actividades, pero cuando usted quiere servir a Dios, Dios le va a ir acomodando todas las situaciones y le va a dar el tiempo necesario para que usted sea un servidor efectivo aquí en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vemos por qué no está avanzando la iglesia. Ok, entonces número 1, estar seguros de que es la voz de Dios. Número 2, tener confianza en el poder de Dios, porque es el poder del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros quien nos va a ayudar en nuestra área de servicio. Nosotros solamente somos vasijas de barro. Es el poder, es la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida que nos va a dar la capacidad para servirle. Y ve usted que ahora en el cuerpo de Cristo, en muchas iglesias, ya ni siquiera creen en todos los dones del poder del Espíritu Santo de Dios. Ya no creen en las capacidades, no creen en los 5 dones ministeriales, todo, cuando el poder del Espíritu Santo de Dios tiene que estar en nosotros. Es solamente poner nuestra confianza en el poder del Espíritu Santo de Dios. Romanos 15:19, anótelo. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó y todo lo he llenado del evangelio de Cristo. ¿Está hablando quién? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo todo lo que hizo fue con el poder y la llenura y la dirección y la guianza del Espíritu Santo de Dios. No son nuestras capacidades. Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Amén. Entonces, eso es el poder, la exousia es su raíz en griego, el poder, la potencia del Espíritu
Espíritu Santo de Dios. Todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo de Dios, todos. Pero no todos los cristianos caminan diariamente con el poder y con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Es algo que tenemos que estar buscando continuamente. Esto lo comparo siempre como cuando tenemos sed. Cuando usted tiene sed, mucha sed, se toma un vaso de agua refrescante, se le va la sed, usted se siente bien en ese momento. Pero eventualmente, por las actividades, le va a volver a dar sed. Va a tener que volver ¿a qué? A tomar agua. Así es. Tenemos que buscar, por supuesto, ya nuestra intimidad con Dios. Cada quien sabe su intimidad con Dios, su tiempo de oración en su casa, el estudio de la palabra, todo. Pero todos los días tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios para poder caminar, no con la vista natural. Pablo dice que no andamos por vista, sino andamos por fe. Lo natural para el cristiano es caminar en lo sobrenatural del mundo. ¿Estamos de acuerdo? No que ande usted volando, ni que ande haciendo cosas así, sino el poder, la potencia del Espíritu Santo de Dios para poder ver, discernir, entender espiritualmente lo que le está rodeando y lo que tiene que hacer. Entienda usted y vea espiritualmente las necesidades de su iglesia. Mañana vamos a hacer un plan de trabajo para todo el próximo año. Todas las iglesias de Nueva Vida vamos a estar involucradas. Y son planes en serio porque se perdió mucho en la pandemia y necesitamos recuperar. Ya no se puede recuperar el tiempo que se pasó. A lo mejor ya hay miembros de la iglesia que los perdimos y ya no los recuperamos. Pero tenemos que seguir adelante. No podemos seguir igual que antes de la pandemia. Toda la pandemia nos ha traído un cambio de paradigma de ver todo lo que rodea en México, en el mundo. No podemos seguir siendo iguales. Que crezcamos a principio de año, que luego se establezca unos meses y luego empiece a decaer, y cada año cuando llega diciembre terminamos con los mismos miembros con los que empezamos en enero. Unos nuevos, pero otros ya se perdieron y no hay crecimiento. Solamente hay una estabilidad así de la iglesia, y no está establecida la iglesia para eso. Está para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia son las oficinas terrenales del reino de Dios aquí en la iglesia. Somos el cuerpo, la cabeza es nuestro Señor Jesucristo y nos guía a través de su Espíritu Santo. Entonces, ya no podemos estar igual. Ya nuestra mentalidad tiene que ser diferente. Y número 3, sentir paz con el plan de Dios. O sea, los servidores cristianos tenemos que aceptar lo que Dios resuelve hacer, porque los planes de Dios son perfectos. Nosotros somos imperfectos. Nuestra cabeza, el Señor Jesucristo, es perfecto. Su Espíritu Santo es perfecto. Nosotros no lo somos, y el Espíritu Santo no nos va a obligar. ¿Estamos de acuerdo? Dios no nos va a obligar a nada en ese aspecto. Pero entendemos que los planes que Dios tiene para nuestra vida, los planes que Dios tiene para nuestra iglesia, son perfectos. Por algo Dios nos ha establecido como iglesia en la ciudad donde estamos, en la colonia donde estamos, ¿verdad? El plan de Dios es perfecto. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que tener paz. Desde que recibí mi llamado, yo lo entendí y he tenido paz ya casi, 32 años y medio como pastor con mi esposa. Lo hemos entendido y por eso hemos seguido y no nos movemos, ¿verdad? Ni en las buenas, ni en las malas, ni en los tiempos de crecimiento, ni en los tiempos de decrecimiento, en los tiempos de bonanza financiera, en los tiempos donde no hay finanzas, en todo. No nos hemos movido y estamos y seguimos, ¿verdad? Y anhelamos, deseamos que vamos a seguir sirviendo a Dios hasta que nos llame a su presencia. Amén. Cuando tenemos estos 3 elementos, estar seguros que es la voz de Dios, tener confianza en el poder de Dios, Él nos ayuda, y sentirnos en paz con el plan de Dios. Y podemos darnos cuenta que hemos hecho
lo correcto conforme al plan que Dios estableció. Y no nos movemos de ahí. ¿Hemos cometido errores? Sí, no estoy hablando de pecado. Hemos cometido errores, a veces hemos tomado malas decisiones por una persona, otra, a veces en algún plan y todo, a veces, pero aún así seguimos adelante. ¿Amén? Y usted tiene que hacerlo. ¿Cuánto saben que estamos en los últimos tiempos? El Señor viene pronto. Ahora, deme usted un cálculo. ¿Cuándo cree usted que el Señor va a regresar? Yo sé que nadie sabe la fecha, nadie sabe el día, nadie. Nuestro Señor lo dejó establecido, solamente mi Padre que está en los cielos. Pero así, ¿en cuánto tiempo cree usted que viene el arrebatamiento? Calcúlele. No está mal si usted me dice cuánto tiempo, 1 año, 2 años. ¿Cuánto? 7 años, ok, 7 años. Ajá, bueno. ¿Alguien más? Dígame algo, no se preocupe, no son malas respuestas, es solamente una apreciación. 40, ok, otra generación. 100, todavía, ok. Algunos podrán decirme 1 año o 2 años, ¿verdad? Esto sabemos. Yo, mañana, ya mañana, puede ser, pudiera ser, ¿no? Yo en lo personal creo que falta todavía un buen número de años. No me atrevo a decir 100 o 7 y todo. Nadie lo puede hacer, ¿no? Yo creo que falta todavía. El problema es que ya muchos pastores en muchas iglesias ya no están haciendo nada y ya solamente están orando para que el Señor ya venga por su iglesia. Sí, yo conozco pastores, no nosotros, yo tengo trato con muchos pastores, pero ya muchos ya como que ya ¿para qué si ya viene pronto el Señor? No. Ahorita sea que falte una generación o menos o más, tenemos que trabajar al máximo, dar toda la capacidad que Dios nos está dando, todos los recursos financieros, los recursos humanos, todo lo que Dios nos está dando, dar la máxima capacidad. Hermanos, yo ya tengo casi 71 años de edad y ahorita estoy tratando de dar a mi edad todo lo más, porque yo no sé cuánto tiempo más el Señor nos puede conceder vida. Todavía me puede conceder 10 años o me puede conceder un día nada más. Pero sin pensar en eso y sin estar pensando cuándo viene el Señor, tenemos que ganar almas y tenemos que hacer que la iglesia se extienda, el reino de Dios, con una urgencia, eso sí, con una urgencia como nunca se había dado en la historia de la iglesia. Si no viene con nosotros, a lo mejor con nuestros hijos, con la siguiente generación. Y creo que la iglesia hoy tenemos la responsabilidad más grande, histórica y espiritual, para seguir avanzando y conquistando el mundo para nuestro Señor Jesucristo. Eso que ni qué, sin pensar que es válido en todos los años que van a faltar. Amén. Hemos hecho poco. Analice usted el tiempo que hemos perdido, desperdiciado, los recursos, la misma capacidad, los dones. Todos los cristianos tenemos por lo menos un don del Espíritu Santo, por lo menos un don. Desperdiciados porque son para edificación de la iglesia. Amén. Romanos 15:13, para reforzar este punto, el tercero. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. O sea, gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pues está ahí relacionado con el 2, con el poder del Espíritu Santo. Tener gozo, tener paz, tener la esperanza de que estamos caminando en el plan de Dios. Y Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Confianza
en que Dios tiene control de nuestra vida, en que Dios va a hacer ajustes. Sí, para servir a Dios tiene que haber ajustes en nuestra vida. Tiene que haber cambio de planes en nuestra vida. Tenemos que dejar de hacer actividades que eran cotidianas para nosotros, no malas cosas, cosas cotidianas, pero ya en el servicio a Dios vamos a tener que hacer esos ajustes. ¿Qué ajustes tuvo que pasar en la vida de Moisés? 40 años como príncipe y candidato a Faraón, y 40 años como pastor de ovejas. Todo lo que tuvo que tratar. Ojalá no se tarde Dios 40 años en la vida de cada uno de nosotros para decidir si vamos a servir a Dios o no. Bueno, todos los pastores amamos muchísimo a nuestra congregación. Yo amo mucho a mi congregación y conozco miembros de la iglesia que tienen más de 20 años y jamás siquiera han levantado un papel del suelo. No los podemos obligar, y los amo y tienen acceso a todos los servicios, ¿no? No les digo, tú no sirves a Dios, pues deja tu carro allá afuera, ¿no? Acá la iglesia es una bodega muy grande y el estacionamiento está dentro. No, tienen acceso a los mismos servicios. Pero me da mucha tristeza su vida. Y gente que veo que tiene capacidad y no quieren servir, bueno, pues es el libre albedrío, pero desperdician mucho de lo que pudieran hacer para Dios, ¿no? Ojalá no haya ninguno de esos aquí en nuestras iglesias, ¿no? O a lo mejor siempre tenemos a alguien y todo, bueno. Y claro, oramos por ellos, platicamos, los invitamos. ¿Tú no quieres servir? Bueno, pues no hay ningún problema. Dios va a usar a otro, amén. ¿Qué tanta confianza tiene usted en Dios? ¿Qué tanta confianza tiene usted en Dios? Usted analice, conteste esa pregunta. ¿Cree usted que los planes de Dios son perfectos? Claro que sí. Y ojalá nuestra confianza en Dios sea plena, sea total, sea absoluta. En todo lo que ha sido nuestra vida ministerial dejamos muchas cosas de lo secular, muchas cosas. A lo mejor usted sabe algo de nuestra vida, no me quiero centrar en ello, ¿verdad? Y hasta el día de hoy sigue habiendo planes, Dios nos va cambiando y todo. La posición allá en nuestra iglesia está cambiando. Ya estoy yo dejando en la iglesia con los pastores asistentes para dedicarme más en los planes que Dios me está diciendo. Ya es el tiempo, aunque vamos a seguir estando ahí en las oficinas, tenemos que ver otras cosas, ¿verdad? Y ya vamos a estar más dedicados a visitar. Tenemos una asociación civil que es con la que trabajamos con las casas de rehabilitación. Ahorita va a haber muchos cambios ahí, me voy a meter mucho más en la asociación civil. Vamos a elaborar documentos, vamos a acerca de la situación de las drogas, que está el problema muy, muy grave en nuestro país, que ya está ya por ley aprobado el uso de la marihuana en nuestro país, ¿verdad? Y quienes hicieron esas leyes o son totalmente ignorantes o lo hicieron con malicia. Que una persona adicta a la marihuana necesariamente en un tiempo su cuerpo le va a pedir una droga más fuerte que la marihuana. Innegable. ¿Hacia dónde va nuestro país? Entonces vamos a entrar muy fuerte más en esas áreas que vamos a dedicar. O sea, está habiendo planes, no estamos estáticos. Yo estoy conforme con eso, con los lleve. Ya Dios nos lo puso, hemos orado, hemos escuchado la voz de Dios y vamos a seguir porque esos planes son perfectos para Dios. Tenemos que entrar nosotros en esos planes, fluir y como Dios nos vaya dirigiendo. Ya Dios me dijo, ya vas a ir dejando aquí, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Dios, estamos para servirte. Amén. Hágalo usted. Entonces, pero necesitamos estos tres elementos para nuestro llamado. Ahora, siempre en estas clases les he dado unos principios para los líderes, servidores,
que son principios de liderazgo que puede aplicar aún en su vida personal, aún en su trabajo secular y todo, ¿no? A lo mejor usted es un líder ahí en su trabajo, en su empresa, donde usted lo hace, ¿verdad? Y muchos cursos que se dan de liderazgos en lo secular, todos están basados en la palabra de Dios. Todos esos principios usted los encuentra en la palabra de Dios. Les voy a dar un principio, mire, de liderazgo. En los momentos de decisión, lo mejor es hacer lo correcto. Ese sería lo mejor, ¿no? En los momentos de decisión, lo mejor es hacer lo correcto. Un poco menos bueno sería hacer lo equivocado. O sea, lo mejor es hacer lo correcto. Un poco menos bueno sería hacer lo equivocado. Pero lo peor es no hacer nada. Ese es lo peor. Usted puede, por supuesto, lo mejor es tomar las buenas decisiones, pero a veces nos equivocamos. Pero peor que equivocarse es no hacer absolutamente nada. Aquí estamos en un puerto, ¿no? El barco no se va a hundir cuando está aquí en la marina o cuando está aquí anclado, ¿verdad? Iba a decir estacionado, no, perdón, como si fuera un coche. Cuando está aquí anclado, oh, gracias, pues no le va a pasar nada, solo que venga un huracán o algo, ¿no? ¿Dónde hay riesgo de que se pueda hundir? Pues cuando está en alta mar. Así es lo peor no hacer nada. Usted hágalo, aunque a veces nos vamos a equivocar. Lo mejor es tomar las decisiones correctas. Y todos pasamos por ese proceso. Por favor, no se quede sin hacer nada. Involúcrese, si no lo está haciendo, en algún área dentro de la iglesia. Y le hablo a los jóvenes también. Tenemos aquí jóvenes, tenemos tenemos también varios niños, ¿no? Que también ellos también pueden hacer algo dentro. ¿Amén? Ok. Ay, perdón, esto fue la introducción. Bueno, el primer punto, Moisés regresa a Egipto. Moisés regresa a Egipto. Éxodo 4, 19 y 20. Dijo también Jehová a Moisés en Madián. Ahora ya podía escuchar bien la voz de Dios, ya podía obedecer a Dios. Ya no vemos al Moisés de las dudas. Moisés se equivocó después, varias veces se equivocó. De hecho, una equivocación le costó no entrar a la tierra prometida. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Entonces vemos aquí que Moisés regresa. Ya vimos el gesto de cortesía que tuvo con su suegro, que le dijo, su suegro le dijo: ve en paz. Dios le dice: ya murieron los que te querían matar, quiere decir el faraón anterior, ya era un nuevo faraón. Obviamente fueron dos buenas noticias para Moisés: la anuencia de su suegro, ¿verdad? Y que Dios le dijo: ya los que querían matarte ya no están, así que entonces regresa. Y se va con su familia el viaje hacia Egipto. Ahora, ¿qué es tan importante lo que leímos aquí en estos dos versos? ¿Qué es lo que Dios le dijo es importante? El permiso de su suegro es importante, pero ¿qué algo más importante vemos en estos dos versos? En el 20 sobre todo. Ok, la disposición de obedecer fue importante, sí, ya. Pero lo más importante era que tomó la vara de Dios en su mano. ¿Qué representa para nosotros la vara de Dios? La autoridad.
Eso representaba, el cayado representaba una autoridad. Qué importante cuando el cristiano, cuando el líder camina con la autoridad que Dios está poniendo en él. Y de hecho la vara le ayudó, ¿no? Llevaba la vara y la vara le ayudó ahí. Obviamente está relacionado, como lo vimos en los puntos anteriores, con el poder del Espíritu Santo en su vida. Si no camina con el poder del Espíritu Santo, necesariamente, tarde que temprano, vamos nosotros a fracasar. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Le está escribiendo el apóstol Pablo a su discípulo. ¿Qué decir de nuestro Señor Jesucristo, no? Por supuesto, el ejemplo de Lucas 4:32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, ¿no? La palabra con la que enseñaba el Señor Jesucristo. Y Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. La autoridad, que está relacionada con el poder, ¿no? Que es el exousia. Esa es la realidad. La fuerza, la capacidad, el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Realmente usted camina con el poder del Espíritu Santo de Dios? Ojalá, qué bueno, hermano, hermana, qué bueno. Si no lo hace, lo puede tener. Esto es ya cuestión en su relación personal con Dios. El venir a la iglesia es sumamente importante. Porque aquí va otro principio de liderazgo muy importante. Esto sí es exclusivo del liderazgo cristiano. Cuando Dios está en el centro de nuestra vida, los planes y las acciones comienzan entonces a fluir. Cuando Dios está en el centro de nuestra vida. Cuando Dios ocupa realmente el primer lugar en nuestra vida. Hay muchos cristianos en que Dios no ocupa el primer lugar en su vida, sino es la familia, el trabajo, y todas esas cosas son importantes. Pero el primer lugar, el centro de nuestra vida, le corresponde a Dios. Y cuando yo tengo a Dios como el centro de mi vida, entonces los planes que tengo y mi accionar, no solo como pastor, como ministro, sino como persona, como esposo, como padre, como abuelo, como suegro, como pastor, en todo, entonces todo fluye. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y la vara, la autoridad con la que fue Moisés, representa eso, que Dios es el que ocupa ahora sí el primer lugar en su vida. Después de 40 años. Amén. Entonces, Éxodo 4:21 al 23. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios ya le está diciendo lo que tenía que hacer. No iba a llegar a pedir, no iba a llegar a suplicar, no iba a llegar a decir al faraón si tú quieres en algún tiempo. Moisés iba a llegar a Faraón y darle una declaración así completa y absoluta. Deja ir a mi pueblo.
así. Porque así es Dios. Dios no se anda con medias tintas. Y en el liderazgo no podemos andar con medias tintas. O somos o no somos. O estamos sirviendo o no estamos sirviendo. Porque si vamos a servir a medias, mejor no lo hagamos. Si vamos a servir, lo vamos a hacer con toda la capacidad que el Espíritu Santo de Dios va a depositar en nosotros. No vamos a ir a pedirle permiso a Satanás. No vamos a ir a pedirle permiso al reino de las tinieblas. Vamos a ponernos a trabajar con toda la autoridad que Dios ha depositado en nosotros. Y vemos aquí cómo Dios, cuando nos está dirigiendo, hay cosas que nos avisa, hay cosas que no nos avisa, hay cosas que nos dice, hay cosas que no nos dice. Aquí Dios le está avisando a Moisés que Faraón no los iba a dejar ir. Entonces, ¿qué principio podemos entender de esto? Que no es fácil servir a Dios. O sea, ¿por qué? Porque está la oposición del reino de las tinieblas. Y cuando tú estás sirviendo a Dios, el reino de las tinieblas se va a venir con toda su fuerza, se va a venir con todo su poder en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu iglesia. Creo que todos conocemos lo que dice Juan 10:10, porque el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y la segunda parte, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, esa es la realidad que tenemos nosotros que entender. No ha sido fácil. El diablo nos quiere matar. El diablo quiere destruir a la iglesia. O sea, esa es una realidad. Sobre aviso no hay engaño. Este es un dicho del mundo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es inescrutable. Hay cosas, y hay varios versos. Por ahí tengo uno, a ver. Inescrutable quiere decir algo que es imposible de comprender. Algo que no podemos averiguar o que no podemos comprender, que no lo podemos descubrir. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Dios le dijo a Moisés: yo endureceré el corazón del faraón. Hubiera sido más fácil que Dios no endureciera el corazón de Faraón, que desde la primera vez Faraón hubiera dicho: está bien, los dejo ir, y ya no hubiera habido ningún problema. Porque Dios no lo hizo, no lo podemos. O sea, Dios es inescrutable en ocasiones. Dios a veces no nos va a dar la información. Un ejemplo muy claro que no es de liderazgo es en la vida de Job. Todo lo que le pasó a Job, y Dios nunca le dijo que iba a pasar eso. Dios nunca le dio explicaciones del por qué lo hizo. Sabemos por qué lo hizo Dios, ¿no? Pero no lo hace. No es fácil servir a Dios. ¿Cuántos saben que no es fácil? Nos encontramos con obstáculos. No va a decir el diablo: pásenle aquí y todo. No, él se va a venir con toda la fuerza. No es más fuerte que Dios, por supuesto. Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿no? Entonces, ahí el faraón también le dijo que iba a ser advertido, que iba a venir juicio sobre él, hasta que iba a perder su primogénito. Entonces, es un ejemplo de la voluntad inescrutable y del poder absoluto que tiene Dios para intervenir como Él decide. Pero nunca vamos a perder la responsabilidad personal de nuestras decisiones, en la forma que Dios nos está guiando, en lo que vamos a enfrentar, en lo que a veces no entendemos, pero no vamos a perder la responsabilidad personal que tenemos nosotros como cristianos y como servidores dentro de la iglesia, aunque Dios no nos dé toda la información.
Qué cosa tan tremenda. ¿Qué podemos hablar del hijo? ¿Qué podemos hablar del primogénito? Para los egipcios, también era para los judíos, por supuesto, el primogénito era especial, ¿no? Para los egipcios, pues el primogénito era sagrado porque era el que iba a ocupar el trono de su papá en el futuro, ¿no? Ahora, nosotros ya sabemos lo que pasó. No sé si me va a dar tiempo de ver el siguiente capítulo de las plagas. Nosotros ya sabemos lo que pasó. Aquí Moisés todavía no lo sabía, ¿no? Y Faraón mucho menos, ¿eh? Pero aquí se está dando a conocer y bueno, Dios aquí habla en forma colectiva, en forma singular. Léase por favor después Deuteronomio 4, 1 y 2, cuando Dios le dice a Israel que tienen que oír los estatutos, los decretos, para que los ejecuten, para que los vivan y para que los padres lo comuniquen a los hijos, que no vayan a quitar ni a añadir palabra a todo y guardar los mandamientos que Dios le dio. Entonces, en Éxodo 6, 7, Dios les dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. En Éxodo 19, 4, 6, Dios les dice que su pueblo es su especial tesoro. Y Dios trató con su pueblo como trata un padre con su hijo. Está precioso, ¿no? En Éxodo 19, 4 al 6. Se los leo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Desde Génesis 15 ven ustedes cuando Dios hizo un pacto. ¿A través de quién? A través de Abraham. En el verso 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Claro, está hablando ahí de lo que el pueblo tenía que hacer, siempre y cuando vivamos dentro del pacto. Pero el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, su especial tesoro. Ahora eso somos nosotros, los cristianos, la iglesia, somos el especial tesoro, somos el pueblo escogido de Dios. Y lo que leímos aquí, que son principios que se aplican, muchas veces decimos, bueno, es que esa era la ley. No, pero hay muchos conceptos, preceptos de la ley que están en el Nuevo Testamento y que siguen siendo aplicados a nuestra vida. Por eso tenemos que aprender y caminar ¿en qué? En santidad, como hijos de Dios y como cristianos. Pero somos el pueblo escogido. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos los seres humanos son creación de Dios. Los hijos de Dios somos quienes nosotros, los cristianos, tenemos ese privilegio, ese derecho que implica también una responsabilidad tan grande en nosotros, ¿no? Camina usted, sirve a Dios con la autoridad que ha depositado en su vida a través de su Espíritu Santo. Hagámoslo. ¿Qué categoría tiene la iglesia hoy en la relación con nuestro Padre Celestial y con el Señor Jesucristo? La iglesia es el cuerpo y el Señor Jesucristo es la cabeza de su iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia cristiana?
ahí en Hechos 2, nació el día de Pentecostés. He leído algunos escritores que afirman que la iglesia existía antes. No, antes de Pentecostés, Dios se refirió a su iglesia en el futuro, como cuando habló con Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi. Ahí el Señor Jesucristo está hablando en tiempo futuro. El día de Pentecostés, por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, les dijo que no hagan nada hasta que reciban el poder de lo alto. Perdón. Y eran 40 días de resucitado, ascendió a los cielos, 10 días se quedaron, 120 discípulos, tanto hombres como mujeres, había mujeres ahí. Lo digo, ¿por qué? Porque la mujer tiene un papel sumamente importante en la familia, en la sociedad y dentro de la iglesia. Y usted va a ver que había varias Marías, la madre terrenal, varias, y había mucho más mujeres ahí. Todos recibieron el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese día nació la iglesia cristiana. Pedro predicó en Jerusalén y como 3,000 almas se añadieron a la iglesia. La iglesia nació con 120 discípulos y al terminar ese día la iglesia ya tenía 3,120 miembros por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces tiene que cambiar, tiene que llenar usted el Espíritu Santo. No quiero dejar pasar un hecho aquí también importante en Éxodo 4, 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién quiso matar? A Moisés. Verso 25. Ve aquí el papel de la mujer, que es bien importante. La esposa de Moisés no era judía, era madianita. Verso 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y verso 26. Así le dejó luego ir y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué entendemos aquí? ¿Qué pasó esto? Dios quiso matar a Moisés. Su esposa se dio cuenta que su esposo había caído en una negligencia. ¿En qué negligencia había caído Moisés? Que no circuncidó a su hijo cuando nació, no lo circuncidó. Y ella se dio cuenta de ello. Entonces, por eso ella tomó ¿qué es un pedernal? Es un cuchillo de piedra, ¿no? Como de piedra afilada. Entonces, ella tomó, circuncidó a su hijo para que no muriera Moisés. Y después de esto, Séfora y sus hijos se regresaron. O sea, iban con él. Dios la utilizó en esto, ya luego la dejó ir. Y a Séfora no lo acompañó ya llegando a Egipto. Sabemos que fue ya con Aarón, con su hermano. Y todo. O sea, qué importante el papel de la mujer en nosotros, ¿no? En la familia, en todo. O sea, Moisés no había cumplido la parte del pacto. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, la señal del pacto, un pacto era literalmente un derramamiento de sangre. Ajá. Entonces no lo había cumplido. Ese tratado, esa alianza, no había circuncidado. O sea, Moisés estaba albergando ahí un pecado. El pecado de la negligencia. No lo había hecho. ¿Qué es la negligencia? Es la falta de cuidado, aplicación o diligencia de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Y bueno, entonces ya al circuncidar a su hijo ya quedó bien. Leí por ahí una
definición de negligencia que dice que es un error o fallo involuntario causado por una falta de atención. Pero nosotros no podemos cometer errores, aunque sean involuntarios. Usted tiene que saber perfectamente en dónde está parado. Ay, es que me atacó el diablo y no me di cuenta y cometí este error. No, todos los errores traen consecuencias. La consecuencia aquí va a ser muy fuerte para Moisés, y su esposa le ayudó. ¿Qué representa para nosotros vivir dentro del pacto? No del pacto antiguo, sino dentro del nuevo pacto a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para el cristiano, vivir en el pacto es vivir en santidad. O sea, no estamos rompiendo el pacto, porque el pacto genera, el convenio genera derechos, pero genera obligaciones. Los derechos: somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo, Dios nos bendice, pero genera una obligación: vivir en santidad. Otra vez, claro que tenemos que vivir en santidad. Y sé que en otras denominaciones cristianas, respetamos a todas las denominaciones cristianas, te dan la enseñanza calvinista de que la salvación ya no se pierde, de que el cristiano ya es cristiano, ya no pierde su salvación. Lo asocian con la doctrina de la predestinación, en la que Dios determina quién se pierde y quién se salva. No comulgamos nosotros con esas doctrinas, sino con la doctrina de Jacobo Arminio. Estoy hablando desde la época de la Reforma, esos reformadores, de que la salvación se puede perder. Quienes creen que ya no se pierde, terminan ya comportándose como gente del mundo. La predestinación, o sea, está predestinado, está eso ya especificado, pero implica la decisión de cada ser humano. Y yo veo el libre albedrío desde el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque si existiera que Dios determinara quién se pierde, quién se salve, todo eso, y que ya no se pierde la salvación, el fruto Dios lo hubiera puesto inaccesible para Adán y Eva. Pero el fruto prohibido estaba, ¿qué? Accesible. O sea, tuvieron el acceso a ellos, lamentablemente cometieron el error que llevó a que la humanidad cayera en pecado. Ya desde ahí está la capacidad que tenemos nosotros para decir. Usted decide si quiere vivir en salvación o no. Usted decide si quiere vivir en pecado o no, como cristiano. No tener pecados ahí que a lo mejor la gente no sabe, ¿no? El cristiano tiene que aprender a vivir en santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ese es un tema sumamente amplio, ¿no? Y aquí está. Tuvo que ser corregido ese pecado de negligencia de Moisés, y fue su esposa Séfora quien le ayudó. ¿Cuál es el nivel de santidad en la cual vive usted? No me lo conteste. Este es para cada uno de nosotros, porque la santidad es ¿qué? Individual. La salvación es individual, no es colectiva, no es familiar ni colectiva como iglesia, es totalmente individual. Hebreos 9:27 dice: está establecido para el hombre la muerte una sola vez, y después de esto el juicio. No hay puntos intermedios, no hay puntos medios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos viven en santidad? Levante su mano. Ok, qué bueno, cada día. Y si no estamos viviendo en santidad, ¿qué tenemos que hacernos? Pedir perdón, ponernos a cuentas con Dios, ¿no? Y ya tratar de no cometer los errores. Qué cosa tan preciosa. Ay, luego los líderes allá me dicen que mi frase favorita en las predicaciones es: qué cosa tan preciosa. Me dicen así. Porque es preciosa la vida cristiana, ¿no? Porque es preciosa el servicio a Dios. Anote otro principio muy importante en la vida del líder cristiano. El líder
no debe gastar su energía rechazando lo que no desea. Debe invertirla consiguiendo lo que desea. Lo que tú deseas, lo que tú anhelas para Dios, para su servicio, gasta tu energía, inviértela para lograr eso que tú estás deseando. No tiene caso gastar la energía nada más rechazando lo que no deseamos. ¿Cuánto tiempo nos pasamos rechazando el llamado de Dios, lo que no queremos y todo? Ya estamos perdiendo tiempo, gastando energía y todo, y a fin de cuentas nunca vamos a hacer nada. ¿Tú deseas hacer algo? ¿Estás dentro de los planes de Dios? Lo que Dios te está mandando, ahí sí gasta todo tu trabajo, tu energía, tiempo, oración en lograr lo que tú estás deseando. ¿Cuántos desearían ser pastores algún día o pastoras? Levante su mano. Es un anhelo genuino. Bueno, entonces ahí, si tú lo tienes y sabes que Dios te va a llevar, entonces vas a gastar todo tu tiempo y tu energía en lograr a eso, ¿no? O alguna otra área de servicio en su vida, ¿no? Vale la pena. ¿Qué sigue entonces? Séfora regresa con su familia y Moisés continúa a Egipto, ya él solo. Aquí vamos a ver un principio también bien importante. Vamos al verso 27 al 31. Y Jehová dijo a Moisés, perdón. Y Jehová dijo a Aarón, verso 27, estamos en Éxodo 4. Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Verso 30. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Verso 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Wow. Ya después de 40 años en el desierto, el llamado, las dudas, todo, ya entonces Moisés está regresando a Egipto. El verbo creyó, amán, así en hebreo, es estar firme, confiar y depositar la fe. Desde las clases anteriores vimos cómo el pueblo en su aflicción estaba clamando a Dios, clamando a Dios, clamando a Dios, pero Dios dejó pasar todo ese tiempo. Dios dejó pasar 80 años todavía, ¿verdad? Porque los tiempos de Dios son los perfectos, no los tiempos de nosotros, ¿no? Ya se estaba entonces llegando el tiempo. Cuando Dios vio la aflicción, o cuando dice la Biblia que Dios se acuerda de algo, no es porque a Dios se le haya olvidado, es simplemente cuando Dios decide actuar. Ya Dios había escuchado el clamor del pueblo, pero no se le había olvidado. Ya Dios decide aquí escuchar. Cómo Dios nos lleva paso a paso. ¿Ok? Entonces, ahí se encuentra Aarón con Moisés en el monte de Dios, ahí donde Dios había llamado a Moisés. Moisés le cuenta su experiencia, todas las señales que Dios le había dado. Después fueron los dos y se reunieron con los ancianos de Israel. Recuerda que Israel vivía en el norte de Egipto, en la tierra que se conoce como Gosén. Ahí fue donde se establecieron. Entonces, no hablaron con todo el pueblo. Hablaron ellos dos, luego van y luego Aarón reúne a los ancianos del pueblo, ¿verdad? A los líderes de las tribus. Y vemos aquí un concepto muy importante. A ver, ayúdeme por favor, ya se me olvidó. En término general,
hablando de liderazgo, ¿qué concepto tan importante vemos aquí en estos versos? O sea, número uno, que Moisés no iba a hacer el trabajo él solo. O sea, Dios iba con él. El concepto tan importante que vemos aquí es el desarrollo del liderazgo en equipo. En equipo. Primero fue Moisés, luego Moisés y Aarón, y luego Moisés y Aarón con los príncipes o con los ancianos del pueblo. Vemos aquí en acción el trabajo de equipo, de equipo. Así debe funcionar la iglesia. ¿Cómo funciona el equipo de liderazgo en su iglesia? En equipo ya es el conjunto de personas que van a hacer la misma tarea. Toda iglesia funciona como una empresa en el sentido de la estructura, en el sentido de la organización. En esta iglesia, pues la autoridad principal terrenal son los pastores. Después, ¿quién sigue de los pastores? Dependiendo de los ministerios que hay en una iglesia, digamos el ministerio de matrimonios, el ministerio de jóvenes, de niños, el de varones, el de mujeres, la alabanza, intercesión, la escuela, el talento, los sugieres, perdón si lo repetí. Cada uno de los ministerios debe tener también un líder que esté a cargo de ese ministerio. Y así el organigrama es el sistema de organización de una empresa. La iglesia tiene que estar organizada. Claro, se está organizando en la medida que está creciendo. ¿Por qué? Porque aunque yo no creo en un sistema democrático dentro de la iglesia. Hay otras denominaciones, iglesias, y por supuesto, a todas con el debido respeto, donde el sistema es democrático, donde el grupo de ancianos o la mesa directiva, ellos son los que quitan y ponen pastores y todo, y ya. Democrático quiere decir gobierno de todos, o sea, pero el reino de Dios no es democrático. El reino de Dios es teocrático. Dios, kratos, gobierno. Es el gobierno de Dios. Ajá. Por supuesto que tenemos el grupo de líderes, podemos tener el grupo de ancianos, pues, o sea, y los pastores compartimos con ellos y podemos escuchar sus opiniones, cambiar incluso decisiones de las opiniones, de todo, pero el gobierno dentro de la iglesia es un gobierno teocrático. Claro, conlleva sus pros y sus contras, podríamos decirlo así, ¿no? Por eso los pastores tenemos que estar bien enchufados con Dios y tenemos todo, y gracias a Dios que en nosotros, ¿verdad? No sé, pero con nosotros hay siempre honestidad, hay siempre integridad en todas las áreas, en las finanzas, trabajo, en la vida personal, con nuestras familias. Gracias a Dios por ellos. Tenemos que entregar cuentas a Dios, es muy importante. Pero para nosotros el gobierno es teocrático. Aquí ya está formando el equipo de líderes. A fin de cuentas, el líder de toda la nación de Israel en su salida de Egipto, ¿quién fue? Moisés. Estuvo Aarón, estuvo su hermana también, ¿verdad? Y estuvo Josué, que fue siempre un líder abajo de Moisés. Josué fue ya el líder cuando ya entraron a la tierra prometida. Pero entonces ya vemos aquí el concepto de qué, del trabajo en equipo, ¿no? Entonces, y mañana que estemos con los pastores vamos a ver nuestra estructura, cómo está funcionando, qué podemos hacer mejor, todo eso que es válido, ¿no? Para tratar de
de que funcione mejor la iglesia, que el pastor no tenga toda la carga, sino que la carga esté repartida entre los líderes de ministerio y todo, ¿no? Conforme a nuestra iglesia. Y tenemos que trabajar ya con una mentalidad de estructura, no con lo que tenemos, sino con lo que vamos a tener en el futuro. Y cada ministerio es sumamente importante, ¿no? Que ya desde aquí ya se nos está dando a entender. Aquí ya los hermanos unidos en el trabajo de la iglesia. 40 años antes el pueblo lo rechazó. ¿Recuerdas cuando mató al egipcio por proteger a un hebreo? Pero ya ahora lo aceptaron. ¿Por qué? Porque ya estaba dentro de la voluntad de Dios. O sea, todos los ancianos ahí crecieron y creyeron en Dios, y ya se formó ahí el trabajo en equipo. ¿Y cuál fue la respuesta? Adoraron a Dios, le dieron gracias a Dios. Todo. Dios, ahora ya nos escuchaste, ahora ya mandaste a Moisés, ¿verdad? Para que esté. ¿Qué quiere decir adorar? Shaha, con J y H al final, quiere decir postrarse, quiere decir humillarse. Qué importante es estar dentro de la voluntad de Dios. Qué importante para nosotros los pastores es tener el respaldo del liderazgo y de la iglesia. Es sumamente importante. Perfección no hay. ¿Sabes por dónde se destruye una iglesia? Interiormente. El diablo ataca a la iglesia, se mete interiormente y se mete principalmente en el liderazgo para atacar a los pastores, o a veces los mismos pastores se dejan influir por el enemigo e iglesias se destruyen. ¿Por qué? Porque tarde que temprano nos vamos a enfrentar cara a cara contra el reino de las tinieblas. Es muy importante que nos sujetemos a nuestras autoridades terrenales. ¿Estamos de acuerdo? Es importante. Y nosotros aquí en nuestras iglesias no tenemos el control absoluto de su vida. No manipulamos la vida de las familias, no manipulamos la vida de las personas. Nosotros no podemos obligar a nada ni a nadie. El mundo tiene un concepto equivocado de la iglesia, donde el mundo te dice, es que todo te prohíben en tu iglesia. No, yo a ustedes les digo cómo deben comportarse, yo los enseño, los aconsejo, los guío, oro por ustedes. Si yo aconsejo a un matrimonio, los voy a aconsejar, si están en un problema, pues conforme a la palabra de Dios. Yo le voy a decir al esposo, mira, tienes que hacer estos cambios, todo, a la esposa también, que puedan negociar. O sea, si tienen un problema, oro por ellos, pero ellos van a tomar la decisión. Ya el esposo tomará la decisión de si hace caso o no al consejo, y su esposa igual. Yo no los puedo obligar a ustedes a que diezmen en la iglesia. Yo les doy la enseñanza, pero usted es el que va a tomar la decisión. ¿Me entiende? Eso es sumamente importante, ¿verdad? Porque nosotros no somos líderes autoritarios. Que es muy fácil ser autoritario, es muy fácil nada más dar órdenes, sacar el látigo y todo, y lo haces o no lo haces, o si no te vas y todo. Yo he oído a pastores, no de nosotros, en reuniones que he estado, yo oí a un pastor allá en Netzahualcoyo, cerca de la Ciudad de México, decirles así a su iglesia, en un congreso, y si quieres a obedecer bien, y si no, mira, ahí está la puerta y te puedes largar. Así, con esa palabra, para un ministro decirle eso a la iglesia, es terrible, ¿no? ¿Cómo puede ser eso, no? Así es, no, nosotros no. Porque somos líderes incluso participativos, que dejamos participar, que ayudamos a nuestras nuevas generaciones a desarrollarse en todas las áreas, ¿no? Entonces, por supuesto que no somos perfectos, ¿no? En Nueva Vida
hasta podríamos considerarnos, somos las iglesias más imperfectas que hay. No lo digo en pecado, ¿no? Pecado. Qué bueno que todas las demás iglesias sean mejores que nosotros. No nos interesa. Queremos ser mejores cada día nosotros. Para mí no existe la competencia. No estamos compitiendo con otras iglesias ni nada, ni entre nosotros mismos. Para mí existe la competitividad. ¿Sabe qué es la competitividad como líder? La competencia conmigo mismo, no con usted. Yo nunca quiero ser, ni quisiera ser mejor que el pastor Juan. No. Qué bueno que él sea mejor que yo. Yo quiero ser mejor cada día. Yo quiero servir mejor cada día a Dios. Eso es lo que son aspectos que te estoy compartiendo de lo que somos como comunidad cristiana Nueva Vida. Y qué bueno el trabajo que hacen las demás iglesias, todo lo hacen, qué bueno, ¿verdad? Pero nosotros hacemos lo que queremos. Y de aquí tengo otro principio muy importante del liderazgo. El liderazgo es una tarea, no un puesto. Y la segunda parte, las personas no le pertenecen a usted. Hablando del líder, usted le pertenece a las personas. Amén. Entonces, ustedes no me pertenecen, hablando como pastor. Yo les pertenezco a ustedes. Yo estoy para darme a ustedes. Yo estoy para servirles a ustedes, para ayudarles a ustedes. Yo no estoy para que ustedes me sirvan a mí, que lamentablemente pasa mucho cuando ministros pierden el piso. Yo no estoy aquí para que ustedes me estén dando a mí, yo estoy para darles a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la posición que para nosotros es sumamente importante. Y como yo les pertenezco a ustedes, yo puedo hacer allá en la iglesia lo mismo que ustedes hacen. Yo también barro, yo también puedo limpiar, yo también puedo hacer muchas cosas. Lo que no puedo es cantar. Siempre fui negado para la música. Miren, hasta toco desafinado en la puerta, ¿no? Y nunca aprendí, no sabemos cada quien nuestros dones ni nada, pero nosotros estamos para darnos a ustedes, para servirles a ustedes. Eso fue lo que tuvo que hacer Moisés, ¿no? Y a veces se desesperaba, ¿no? Con la reacción del pueblo. Y ya los 3 días que salieron de Egipto, que son otras clases, ya se estaban quejando. Amén. Entonces, esto es algo sumamente importante. Tengo exactamente al 20 para las 12. Vamos a Éxodo capítulo 5. Vamos al verso del 1 al 4. Ya después de esto, obviamente fueron Moisés y Aarón solamente los que se presentaron ante Faraón. Aarón era el interlocutor, porque Moisés, como príncipe de Egipto, era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Ahora ya no, ahora le costaba trabajo hablar, poco tartamudeaba, no sé si se conoce ese término, tartamudeaba al hablar. Entonces Aarón iba con él y con su hermano. Vamos a leer rápidamente del 1 al 4. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. O sea, imagínate el atrevimiento. Faraón era considerado como un semidios. La vida de toda la nación, de todos los súbditos, estaban en manos del faraón. Cuando alguien entraba a la corte del faraón o de un rey en aquella época, ustedes lo ven, el faraón no estaba solo, siempre tenía sus guardas personales ahí que lo protegían en caso de un ataque. Entonces faraón no estaba solo, tenía sus guardas. Entonces llegan Moisés
llegan Aarón a darle una orden al faraón. Hermanos, ya lo vimos, ¿no? Porque así Dios le dijo que hablara. Por eso todo lo anterior. Porque llegaron con la llenura y con el poder del Espíritu Santo de Dios y con la autoridad que Dios había depositado en su vara, y se presentan ante un semidios así considerado, a un rey de reyes en esa época, que habían conquistado todos los reinos de ahí, desde aledaños en esa época. Se presentan estos dos hombres hebreos y le dice, fíjese qué importante, no le dijo yo digo, es mi idea, es mi plan. No, llega y le dice, Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Qué tremendo, ¿no? Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Luego, ¿no? La respuesta, la arrogancia, ¿verdad? El poder que él tenía terrenalmente y la autoridad. Bueno, si tenía un poder espiritual, era el poder del reino de las tinieblas, ¿no? Quien gobernaba sus vidas de ellos y todo. Y dice, yo no voy a dejar irlos. Así de fácil. O sea, no es fácil, ¿no? Aquí están ya cara a cara con el faraón. Y nosotros nos enfrentamos cara a cara con el rey de las tinieblas en todo lo que vemos que está pasando. No quiere decir que literalmente se te va a aparecer así el diablo, un demonio, todo, que puede haber cosas así. ¿Alguien ha visto así demonios? ¿Alguien se ha enfrentado en alguna ocasión? Bueno, puede ser que sí, que no, dependiendo aún de los dones, ¿no? El discernimiento. Quien tiene el don de discernimiento no es porque vea, pero en su espíritu siente cuando hay presencias extrañas y malas. ¿Nunca le ha pasado? Entra a un lugar o va a un lugar y todo, y a veces hasta siente, porque espiritualmente está detectando que hay algo ahí, ¿no? Que no proviene de Dios, ¿no? Por supuesto, en ese aspecto. Pero imagínense en la corte del faraón, cuántos demonios, cuántos espíritus malignos y todos se presentan ahí. A veces hasta se meten en la iglesia, ¿eh? Y aquí, mire, por arriba tenemos mucho espacio, ¿no? Sé que se pueden meter. Aquí. Así pasa todo, ¿no? Entonces aquí recuerda que Dios ya le había dicho que no iba a ser fácil. No es fácil, hermanos. Yo cuando invito a alguien y estamos trabajando, pues es porque no va a ser algo fácil, ¿no? Por eso, un miembro de la iglesia, un cristiano recién convertido, poco tiempo en el Señor, no puede todavía estar en áreas de ministerio. Muchos pastores cometemos el error gravísimo porque hay necesidad en esta área y ponemos a alguien que todavía no está preparado, que no tiene un mínimo. Es fácil servir a Dios. Usted va a ver el endurecimiento del faraón, las veces que el faraón endureció su corazón. Tuvo libertad, tuvo oportunidad para dejar libre al pueblo de Israel, pero se negó porque se endureció el corazón. Es mucho que hablar acerca del corazón endurecido. Nada más el verbo endurecer, hazak, con J, Z y Q al final. Hazak quiere decir obstinado, empedernido, violento, terco, testarudo. Así es como reacciona un corazón cuando está endurecido. Y fue a lo que se tuvo que enfrentar Moisés ante Faraón.